están? ¿Qué tal? Nuevamente soy Damián Esgró, docente de la cátedra, siguiendo en línea con la tutoría de Franco sobre abordar y comprender la noción de Estado. Esta tutoría corresponde a la sección 3 de la unidad 2 y vamos a conversar sobre el texto que tienen para leer sobre el reconocido jurista, filósofo y politólogo italiano Roberto Bobbio, ni con Marx ni contra Marx. Antes de entrar de lleno al texto, es interesante saber que Bobbio se acerca a la noción de Estado desde una corriente de pensamiento que se define como marxismo y que su mayor exponente se llama Carlos Marx, también acompañado por Federico Engels, y han originado un conjunto de ideas, de conceptos, de teorías, de propuestas metodológicas y de estrategia política asociadas a una concepción del mundo, de la economía, de la política y del Estado. No me voy a detener a ninguna de las interpretaciones internas de las diferentes corrientes marxistas que hay, pero sí mencionar que Marx no escapa ni de su tiempo ni de su época, y entender que el contexto en el que escribe su propuesta teórica, económica y hasta de propaganda política dirigida al trabajador urbano y occidental se desarrolla en el siglo XIX sobre un capitalismo que ya mostraba signos de desigualdad social y explotación laboral. Como es sabido, Marx no escribió ninguna obra completa sobre su teoría del Estado en sentido estricto, porque podría presentarse como un problema. Sin embargo, a lo largo de sus escritos y publicaciones de toda su vida, fue delineando las ideas generales de su concepción del Estado. Por eso, el autor nos propone desglosar el pensamiento de Marx en 5 puntos. Primero, la crítica hacia la teoría hegeliana. Segundo, entender al Estado como superestructura. Tercero, el Estado burgués como dominio de clase. Cuarto, la teoría del Estado de transición. Y quinto, la teoría del Estado, la teoría de extinción del Estado. En el primer punto, Bobbio explica que la crítica de Marx a Hegel es más filosófica y metodológica que política, porque apunta a rechazar tanto el método especulativo como el que teoriza, como las conclusiones políticas a las que llega. Es decir, tanto Hegel como los pensadores de su época pensaban al Estado como la forma y la expresión racional de existencia de las personas que vivían en sociedad. Según Marx, esto es solo una idea abstracta. El planteamiento hegeliano parte de que el Estado tiene prioridad sobre el Estado y sobre la sociedad, deduciéndolo abstractamente, el Estado, como una totalidad superior y anterior a estas dos partes. Según Marx, Hegel no asegura sus hipótesis observando y respetando la realidad histórica, ni estudiando efectivamente cómo se fue formando el Estado capitalista. Cabe aclarar que esta crítica generó un punto de inflexión llevando a Marx a lograr a trastocar la relación entre sociedad civil y Estado, con la que venían estudiándose, poniendo atención más en la sociedad que el Estado, pero esto lo voy a estar explicando más adelante. El segundo punto, el autor apunta que Marx considera al Estado tan solo como un conjunto de instituciones políticas, en el que concentra el más importante, que es el aparato represivo. Sin embargo, la idea de Estado la ubica como parte de una superestructura a la par de la religión, la familia, el derecho, el arte y la ciencia. Según Marx, es en la sociedad donde se desarrollan las relaciones materiales de existencia de las personas y es en donde se expresan los antagonismos y la formación de clases sociales. Son en las relaciones sociales donde se expresan las fuerzas productivas o las fuerzas económicas. A esto Marx lo llama estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la que se eleva la estructura jurídica y política. Y esta relación es condicionante o subordinante, es decir, el modo de producción de una sociedad, en este caso capitalista, es quien condiciona los procesos sociales y económicos. Esto nos lleva al tercer punto que plantea Bobbio, y es entender que en el pensamiento de Marx el Estado es un instrumento de dominación de la burguesía. Vamos de vuelta. En la sociedad capitalista está expresada en dos clases sociales, burgueses y proletarios. Estas dos clases sociales tienen intereses antagónicos e irreconciliables, y el poder político y económico es de la burguesía. En todo caso, para Marx, la función del Estado es garantizar sus intereses y la propiedad privada. Tal como lo define el Manifiesto Comunista de 1848, el poder político es definido como el poder organizado de una clase para la opresión de otra. El cuarto punto que plantea Bobbio es que a partir de la agudización de las contradicciones del capitalismo y el avance de la clase obrera,
serán las condiciones necesarias para que nazca el germen revolucionario que transformará a la clase dominada, en este caso el trabajador, en dominante y abrir de esta forma paso a una sociedad comunista. Pero para llegar a este estadio existe un periodo de transición, que es la conquista del poder estatal por parte del trabajador, más llamado como dictadura del proletariado o como el gobierno de la clase obrera. Estamos hablando de un periodo político donde aún existe la figura del Estado, pero que ahora sobrevivirá para avanzar hacia una sociedad sin clases. Por último, el quinto punto, el autor se explaya en cómo Marx interpretará a esta sociedad sin clases y por lo tanto sin Estado. Luego del periodo de transición y del triunfo total del proletariado como clase dominante, Marx dirá en el Manifiesto Comunista que se destruye violentamente las viejas relaciones de producción y a partir de esto se suprime todas las condiciones de existencia del antagonismo de clase y de las clases en general y por consiguiente también el propio dominio de clase. De esta forma la existencia del Estado no tendría sentido. Bueno, hasta aquí la tutoría de Norberto Bobbio sobre la interpretación marxista del Estado. Espero que les haya gustado y les leo sus comentarios en el foro. Así que bueno, muchas gracias.